bienvenidos a la Sergio en Debate, donde tú tienes la palabra. Hoy estamos desde la inducción del programa de comunicación social y periodismo. Por favor, un aplauso por todo el público. Y hoy vamos con un tema bien interesante que es acerca del mundo geek. ¿Qué es ser geek? Por eso saludamos primero que todas las damas. Andrea González, que es una especialista en este tema. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe, muchísimas gracias. Mil gracias por acompañarnos. Estamos con el doctor Jorge Caram también, que es especialista en el tema de videojuegos, de gamers. ¿Cómo vamos, Doc? Muy bien, Felipe, y a todos un cordial saludo. Muy bien, también acá a mi derecha tenemos a Philippe desde Francia, que es especialista en tecnología, todo lo que tiene que ver con tecnología, Philippe. Y con una revista que se llama Geek Junior. Entonces vamos ahí por un rato, sí. Un poco ahí difícil gracias por la invitación. hombre, gracias. Y el profesor Francisco Buitrago también, que va a hablar sobre todo lo que tiene que ver con mundos mágicos o medievales. Y fantasía en general. Fantasía en general. Bueno, ¿algo del público sabe qué es el mundo geek? ¿No? ¿Nadie? ¿Youtuber sabe qué es el mundo geek? Bueno, más o menos. La diferencia entre un geek y un friki. ¿Qué es la diferencia entre un geek y un friki? Sí. Hay que preguntar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tampoco? ¿Qué es ser geek o qué es el mundo geek, Philip? Es un gomoso de las tecnologías. Es decir que, bueno, yo soy franchute. La diferencia es que, ¿ustedes escuchaban hablar del Minitel? Minitel. ¿No? El Minitel es un terminal informático que llegó en el 78 en Francia. O sea que nosotros somos nativos digitales del 78. Aquí en Colombia podemos decir que Internet llegó en las familias más o menos 92 y en 2005 ya empezaron a tener computadores con Internet. Entonces, Francia es un país que ya tiene un adelanto por tener terminal informático desde hace años. Entonces, los geeks en este momento se está hablando de domótica. ¿Quién sabe qué es el término domótica? Yo creo que ni, Domicilio tecnológico. ¿Cómo conecto mi nevera con la luz? Voy a conectar los diferentes aparatos. Imagino que todos tienen smartphone. ¿Smartphone todos tenemos? ¿Quién no tiene? Levante la mano. ¿Pastor tiene smartphone? Sí. Yeah. Tiene red social, pero en los smartphones hay aplicaciones, ¿sí o no? Las app. Entonces, las apps, justamente, el geek es una persona que va a utilizar las apps, que va a videojuegos, entonces, pero hay diferentes comunidades dentro de los videojuegos, gente que es apasionado de manga, por ejemplo, de mundos imaginarios o otros temas. Entonces, es un poquito, imagino, lo que vamos a hablar ahorita. Muy Entonces, bien. agradezco a Jorge Mario, que conozco desde hace años. Él tenía un semillero de investigación, justamente, que se llamaba Nippon Studio, trabajando esos imaginarios y este mundo geek. Para colombianos un poco más lento, doctor Caram, ¿cierto? ¿Qué es ser geek o qué es el mundo geek? Bueno, el mundo geek tiene que ver con toda aquella persona que se apasiona, que vive para todas las posibilidades alrededor de la tecnología, pero sin perder todo el encanto mágico que hay alrededor de ese mundo. O sea, no quedarnos solamente en lo tecnológico, sino ver todos los escenarios que ahí se nos presentan, ¿sí? Friki está más asociado a la práctica como tal, y de hecho friki viene de una palabra que originalmente quiere decir como monstruo, ¿sí? Friki incluso como fenómeno. Ok. ¿Sí? De hecho, la primera vez que esa palabra se usó como en público fue una película de cine de 1932 llamada La Parada de los Monstruos. Se la recomiendo muchísimo. Es muy, 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 muy buena. El director no pudo volver a hacer más películas después de esa, quedó totalmente censurado, totalmente vetado, pero de ahí adoptamos el término freak. O sea, lo decimos hasta sin pena porque en una época, bueno, para los que somos más veteranos, freak era como nos decían antes, freak es una palabra bonita, a como antes nos decían como chupas, o moño verde, o sapos, ¿sí? Éramos como los nerds, pues para ponerlo en una figura más clásica, más antigua. Yo creo que estamos hablando de todo este público joven como en otro idioma, ¿cierto? Precisamente tenemos a Andrea, que es la más joven de este selecto grupo. Andrea, ¿cómo le podemos explicar a esos jóvenes que se conectan hasta ahora qué es ser friki y cómo, en el caso tuyo, cómo lo aplicas, pues, o cómo lo haces? Bueno, Felipe, ¿qué podríamos decir? Los frikis son aquellas personas que tienen un gusto casi que desaforado por algo, tanto que los demás los pueden ver un poco como, hey, este es el freak, este es el raro, está como un poco obsesionado. Entonces es un poco ser un friki. Pacho, ¿usted también es friki? Sí. ¿Y cómo es ser friki? Digamos que a muchos nos pasa que comenzamos con los videojuegos. Yo comencé con los videojuegos de fantasía, juegos de rol y con Dungeons and Dragons. Creo que era el ejemplo perfecto de ser friki en los 80 y en los 90. Ahorita creo que hay algo que lo masifica un poco más y es Juego de Tronos. Ya tiene un trasfondo más político, más fuerte, pero es eso en esencia, es coger la ficción y dejarse llevar por esos mundos narrativos de fantasía, como pueden ser los de Tolkien o pueden ser los de los otaku en Japón.
Bueno, yo por ahí cuando dijo Juego de Tronos, escuché el... Uy, ¿cuántos de acá se ven Juegos de Tronos? Todos. Cuente a ver qué es ser friki en Juego de Tronos entonces, hombre. Listo. Creo que todos saben que es el Señor de los Anillos. Comencemos por el Señor de los Anillos. Soy fan del Señor de los Anillos. Me los leí mucho antes de las películas. Y digamos que es esos mundos de fantasía donde nosotros seres humanos estamos conviviendo con otras criaturas que provienen de las mitologías europeas nórdicas, celtas, del sincretismo entre, digamos, los romanos que avasallaron todo lo que era la cultura europea y trataron de aglutinar todo en una sola cultura. Juego de Tronos llega como ese mismo modelo narrativo, pero con un contexto mucho más profundo, política, social, económica y sociológicamente. Okay. Entonces tiene un trasfondo mucho más fuerte. No es un cuento para niños, lo que lo hemos visto, sabemos que menores de 18 pueden verse un poco ¿Afectados? sensibilizados Sí. y afectados por las escenas. In the head according to pace, I'm floating through darkness, lost in outer space. Mission control. Mission control. ¿Cómo es eso de disfrazarse? Bueno, cosplayer viene de dos palabras, que es costume player. Sí. Costume play. Son personas que encarnamos, ojo, no nos disfrazamos. Encarnamos. Encarnamos Perdón. a nuestros personajes favoritos. Inicialmente era muy asociado al manga anime, entonces era más personajes del mundo japonés, tanto en series manga como videojuegos. Ya en la actualidad eso se ha ampliado muchísimo, entonces se ven personas que encarnan personajes de Juego de Tronos o de videojuegos o de series pues muy conocidas. Por ejemplo, ¿tú de qué te disfrazas, Jorge? Encarno Perdón, a encarnas. Mario Bros, a quizás algunos me habían conocido con el rol de Mario Bros. Mario Bros. O Jiraiya de Naruto. ¿Tú te disfrazas también? ¿También encarnas Encarno, sí. personajes? ¿En qué personajes? A Potterhead, entonces Potterhead. Hermione. Siempre me disfrazo de Hermione cuando viene a ser el sofá. Entonces, hay más que el disfraz, es encarnarlo porque es un proceso de identificación. Es, ok, ¿qué admiro yo del personaje o qué aspiraciones tengo yo con base a ese personaje? Y se reúnen varios y hacen y recrean escenas de la película y todo eso también. Claro, es parte del proceso, pero no es obligatorio. Es decir, yo puedo ir sola a hacer mi cosplay, a disfrutar esa experiencia, pero también puedo unirme con otros fans y recrear escenas o hacer memes o tomarnos fotos. ¿Cuántos o hacer festivales hay? GIFs. ¿Está el Sofá y cuál otro? Bueno, tenemos el SOFA y tenemos una gran cantidad de eventos en realidad. Por ejemplo, está el Tokyo Impact o está Maloca Geek Week. De hecho, hay una gran variedad de eventos. Bueno, yo veo que usted los está como acribillando contra la pared, Felipe, No, ¿cómo y le eso ocurre? no me gusta. Eso no me gusta para nada. Bueno, Usted, aquí yo- es aficionado, por favor. Usted tiene las gafas de Harry, pero no sé si la cicatriz. Entonces, Muchas gracias, de ¿qué, verdad. qué le No me van a gusta? decir Harry Potter, qué Raquel. ¿En qué mundo se identifica usted, señor Azul? Yo, no, la verdad, en el mundo, a mí me gusta, por ejemplo, me gustaría encarnar personajes de esa película buenísima que se llama El Congreso de la República. Qué berraquera, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? Para ganar harta plata. Sí, no, pues no para ganar, sino para mirar. No me interesa. A mí poco eso me gusta, pero yo creo que, por ejemplo, las series de televisión, me gustan mucho las series ¿Cómo políticas. cuáles? House of Cards, ¿Voz por Estéreo ejemplo. de ¿Tu Voz- La Rosa de Guadalupe? La Rosa de Guadalupe no la veo. Pero House of Cards sí la veo. ¿Cuál más? ¿Ya ahí se queda? No, hay una que veía con mi hermana que se llama Gossip Girls, que es donde las chicas... Ah, mira, ya por ejemplo, ¿cierto? Pues es que me tocaba porque el Smart TV que hay en la casa es el mío, entonces mi hermana llegaba allá. Entonces me tocaba ahí con mi hermana. ¿Y Harry Potter? Harry Potter yo me lo vi también. ¿Todas las películas? Y me decían cuando estudiaba aquí en la universidad, yo soy egresado de acá, me decían Harry Potter. Orgullosamente cerrista. Orgulloso, claro, porque ser cerrista es para siempre, amigo, claro que sí. Excelente. Pregúnteme. Machito, ¿usted no se disfrazaría? ¿Nunca se ha disfrazado? Ni siquiera para jugar eso de calabozos y dragones con sus manticas y yo soy el mago. Micrófono. Ni siquiera jugando Dungeons and Dragons llegué a disfrazarme. O sea, creo que lo máximo que ha pasado es Halloween, disfrazarme del gato en el sombrero, de zombie o Drácula, ese tipo de cosas. Pero ya cosplayer todavía no he llegado a ese nivel. Me meto en mis juegos, me meto en mis series. Ese es, digamos, mi rol de friki un poco de vieja escuela. Listo. Doctor, por favor, vengo. Doctor Filippi, y le voici una pregunta. ¿Y usted nunca se ha disfrazado?
No, yo soy de la película Tron. ¿Quién conoce Tron? Pero la primera, no la segunda. Entonces, toda la parte de programación, toda la parte ¿Es como del 80? Estamos hablando de los 80, sí, justamente. Es decir, cómo logramos contar historias con códigos. Entonces, lo que me interesa, bueno, la idea es toda la narrativa. Por ejemplo, aquí tienes una cámara. Aquí, ¿quién sabe qué es un vulgarizador? ¿Un qué? ¿Quién de ustedes mira YouTube? Todos, ¿sí o no? En YouTube hay unos que, por ejemplo, el profesor Julio, que enseña matemáticas. Hay sí, otros claro. que están, por ejemplo, contando libros. ¿Cómo se llaman? Booktubers. Exacto, los booktubers. Hay una comunidad aquí en Bogotá bastante importante. Entonces, lo que me interesa es la gente que están utilizando las tecnologías, utilizando los códigos o cámaras y esto para crear contenidos, para crear cosas. Entonces, no me disfrazo. Lo que me interesa es mostrar y hacer. Oscar, yo creo que los únicos frikis que hay acá son los que ¿Son están los acá, cuatro que los están cuatro. sentados? Me una parece. ¿Ustedes confusión. creen lo mismo? Bueno, No, entonces allá yo como escuché que me uno voy a que- retirar porque Allá no está hay más. diciendo no. ¿Hay Digo uno? no. ¿Quién? El que sí se parece a Harry Potter, mírelo. Ah, perdón, fue para atrás. ¿Cómo es su nombre? Santiago. Santiago, ¿qué? Santiago García. Santiago García. Vas a ser buen locutor de radio, déjame decirte, Santiago. ¿Qué serie le gusta? No, ellos que me molestan, pero no. ¿Por qué lo molestan? ¿Usted cómo se llama? Santiago también. Santiago, ay, hermanitos. ¿Qué serie le gusta, Santiago 2? The Big Bang Theory. ¿Usted es Sheldon? ¿Cuál se identifica de todos? No sé, tal vez con... Sí, Sheldon. ¿O con Raj porque no sabes cómo hablar a las muchachas? No, Sheldon. ¿Sheldon? Muy friki así dañado. No, por lo genio. Ush. Entonces se disfrazaría así como Sheldon. Pues sí, pero es que es muy alto. Y usted, nada, sí, no, es pequeñito. Bueno, el caso es que los dejo porque se acaba la serie favorita. Vamos a continuar entonces con en estos 4 capítulos que hemos dividido después de este programa, que es primero en tecnología. Philip, ¿qué artefactos, dispositivos, aplicaciones es lo que hoy un joven que está en el mundo geek utiliza? Bueno, hay una teoría que es, no una teoría, una filosofía que es Bring Your Own Device. Utilice sus propios dispositivos móviles. Aquí en Colombia se regalaron tablets en todas partes. Vemos que no están utilizados. Entonces la gente ya todos, aquí miramos cualquier universidad. ¿Cuántos aquí tienen iPhone? ¿Puede levantar la ¿iPhone mano? cuántos? ¿Mayoría? No ¿Sí o podemos decir marcas, iPhone. No, pero aquí me quiero interesa decir que son teléfonos costosos Sí. para el mercado colombiano y vemos que la mayoría de la gente ya tiene teléfonos de última generación, ¿sí o no? Entonces, si no tienen iPhone, van a tener Android de última generación. Entonces, la gente ya... La idea es, ¿qué hacemos con esto? Porque un teléfono celular tiene todo. Tiene captores. Lo vimos cuando con el juego... ¿Quién juega a Pokémon Go aquí? ¿La qué? Pokémon Go. Ah, Pokémon Go. Ah, yo ¿Saben? también jugué, sí. Sabemos que Pokémon Go necesitamos una brújula, necesitamos captores, entonces vemos que ya la gente empezaron a cambiar su celular para poder entrar en esos nuevos juegos, pero ahora los juegos permiten jugar en 3D, hay muchos casual game, pero un teléfono celular permite filmar, permite grabar, entonces cualquier periodista antes necesitaba su, ¿cómo se llama?, su cámara, sus micrófonos, entonces lo ideal es optimizar los recursos que tenemos. Son megacomputadores, son megaterminales, son megas, ¿cómo se llama?, cámaras donde podemos hacer cosas. Entonces, no es lo que tenemos que comprar, es lo que vamos a tener. Aquí tenemos una cámara Go, haciendo promoción de marcas, pero es decir, pero no necesitamos esas últimas tecnologías. Es optimizar lo que estamos haciendo. Francisco, y desde usted que es especialista pues, en esa parte de mundos mágicos, ¿cómo han funcionado y les han mejorado a ustedes la tecnología? O sea, ¿en qué ven que ustedes, en esas aplicaciones que ustedes dicen, oiga, si esta aplicación no existiera, no podíamos hacer tal cosa? Voy a seguir con Juego de Tronos porque me sirve perfecto para explicar y es, si hay una serie complicada de personajes, de relaciones incestuosas, de árboles genealógicos, eso, aprender historia, toda la historia británica monárquica es mame y al lado de Juego de Tronos, creo que no hubiera podido sin un aplicativo de celular diciéndome, este es hijo de este, que se casó con la hermana y que... O sea, hay una aplicación que dice los perfiles Hay y que... millones de aplicaciones, hay millones de contenidos que le ayudan a uno a tener otra trazabilidad paralela a la aplicación. De ahí parte un poco la idea de la convergencia y la transmedia. No solo ya lo que veo en pantalla o en la gran pantalla del televisor, sino también en mis dispositivos que me ayuda a complementar la experiencia. Muy bien, Andreita. Señor. En ese mundo de Harry Potter, ¿también hay aplicaciones y tecnología que se involucran para que ustedes disfruten más de esas experiencias? Por supuesto, Felipe. Harry Potter es un excelente ejemplo de lo que es la transmedia, es decir, es una historia
que se reparte entre muchos medios y todo se complementa entre sí. Entonces, Harry Potter tiene libros, tiene películas, pero tiene plataformas, por ejemplo, Pottermore, que permite a los... Sí, a los fanáticos. ¿Pottermore se llama así? Pottermore, Pottermore, sí. sí. Permite a los fanáticos ver más sobre sus personajes favoritos, antecedentes, historias. Permite hacer quizzes para saber, no sé, en qué casa estás o cuál es tu patronus, ¿sí? Patronus. Un patronus es, La bolita esta de luz que te protege de los dementores, ¿te acuerdas? me protege los dementores, claro que sí. Sí. ¿Cómo ha sido precisamente esa, hablando de tecnología, que venimos con este primer capítulo, de todo lo que ha traído la tecnología, las redes sociales, la comunicación, ¿cómo ha sido precisamente, Jorge, esa evolución desde los videojuegos a lo que hoy conocemos como las diferentes consolas y plataformas de juegos que hay en la red? ¿Cómo ha sido eso? Es enorme porque pese a tener relativamente pocos años, 50 y pico años de evolución los videojuegos, en la actualidad pues están en casi todos los escenarios posibles, desde juegos educativos, serious game, hasta juegos de altísimo nivel, juegos masivos, multijugador, en fin, hay una serie de procesos muy amplios. Lo interesante también es que los iconos más conocidos, incluso con juegos básicos, aún perduran en el tiempo. Acá seguramente para todos es familiar Super Mario Bros. ¿Sí? Sí, todos han jugado Seguramente Super lo Mario, han sí. jugado en alguna de sus múltiples facetas, desde juego de móvil, relativamente reciente, hasta juegos de 3 dimensiones absolutamente complejos, como los Galaxy o por llegar el Odyssey. ¿Sí? Aparte de ello, los videojuegos hoy tienen otras matices muy interesantes. Una de ellas, que tiene muchísimo que ver con comunicación, ojo que en eso voy a esperar muchísimo de ustedes, que son los eSports o los videojuegos ya a nivel competitivo. Que aquí en la serie vamos a hacer un festival de eso, Vamos ¿no? a hacer todo un torneo de ello. Para el 2024 ya está establecido, va a estar establecido como disciplina olímpica, como juego olímpico. Es No, algo bien ¿de verdad? interesante. ¿Cómo te parece? ¿Cuántos campeones acá olímpicos de FIFA? Grande, qué grande eres, Santiago, bien. Entonces realmente tenemos ahí un mundo bastante amplio. Incluso hay cosas que no siempre se conocen. Hay un sector de jugadores que se dedican a terminar muy rápido, los speedrunners, a terminar rapidísimo los juegos y hacen torneos de ello y las ganancias de ellos se dan para obras de beneficencia. ¿Sí? Ah, qué bueno. Entonces son cosas como muy interesantes alrededor de este mundillo que no todo el mundo conoce. O lo otro es alrededor de juegos que manejan matices éticos, matices realmente... Walking Dead, seguramente muchos han visto la serie, los juegos de Telltale, uno lo juega y realmente se compromete muchísimo en decisiones éticas. ¿Qué es lo que los jóvenes estudiantes, como los que tenemos acá, están consumiendo hoy en videojuegos? En videojuegos, bueno, no se puede negar que la influencia de los juegos móviles es enorme, pero en la actualidad hay toda una apuesta, lo que decía Pachito frente a los prosumers, si mal no estoy, fuiste vos, hoy se está generando mucha producción de videojuegos, entonces hay también mucho apoyo al desarrollo independiente, al desarrollo indie, y eso es algo bien llamativo porque en la actualidad vamos a ver desarrollos colombianos, desarrollos latinoamericanos de altísimo nivel, aún en estas consolas, digamos, domésticas. Yo me acuerdo que en Facebook hay juegos, ¿no? Para Facebook, y yo soy de Boyacá, soy tunjano, y había uno de Tejo, buenísimo, en Facebook, pero lo quitaron. No sé qué pasó. 2005. ¿Cierto? Buenísimo. Hay un profesor de aquí, unos estudiantes míos de la Tadeo. Era el bolo aéreo, en Francia no sé si Pero lo conozcan. el interesante es para justamente cada juego enseña algo. Eso era para enseñar física. Entonces, ángulos. Entonces, bueno. eso era el interés a este nivel. Buenísimo. Desde el mundo de Harry Potter y sus derivados, bueno, ya se acabó Harry Potter, o sea, ya se acabó la saga. ¿Qué es lo que viene entonces? De ahí hay muchísima Hay una tela película para que iba a cortar, salir, pero cortar. que de la historia de Tom Riddle, creo que se llamaba El Sí. Señor Tenebroso, Por supuesto, el que no debe ser nombrado. el que no debe ser nombrado, sí, qué pena. No. Efectivamente va a salir una película que es un antecedente. Ya acabó Harry Potter, ahora van todos los antecedentes o con el legado maldito, va después de que terminó Harry Potter, cuando es adulto, cuando es padre. O incluso tenemos la nueva trilogía que es de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que es 70 años antes de Harry Potter. Entonces, a pesar de que Harry Potter haya acabado, el universo mágico de J.K. Rowling se sigue expandiendo, tanto hacia adelante como hacia atrás. Entonces, digamos que este es un fenómeno que en el futuro reciente no creo que termine, la verdad. Y bueno, hoy en día, ¿qué es lo que pues es bandera pues en ese mundo? O sea, ¿qué es lo que están esperando pues? El que tú me estabas contando, el del Señor Tenebroso que no debe ser nombrado, o el de los 70 años atrás, o ¿cuál? ¿Cuál es el que están esperando ya mismo? De hecho, ahí depende, porque
Hay personas que están esperando el de Voldemort, Sí. ¿cierto? Que es hecho por fans para fans. Ok. Y hay otras personas que están esperando la de Animales Fantásticos, que es algo llamado canon, es decir, es oficial del mundo de Harry Potter, ¿sí? Que es, digamos que la expansión, pero hacia atrás es antecedente. También hay gente que está esperando una película sobre los merodeadores, es decir, sobre los padres de Harry y sus amigos. Merodeadores, Dios mío. Sí, así se llamaba. Entonces están esperando esta película que al parecer también es de fans. En fin, estamos esperando muchas cosas porque digamos que, por ejemplo, El legado maldito ya tiene los derechos Warner para hacer película, al parecer. Entonces, Ok. esa es otra cosa que se espera. Regresando a videojuegos. Los videojuegos hay una parte que son los videojuegos serios, serious game. Serious game. En cual con Jorge Mario trabajamos. Pero por ejemplo, los serious games, hay que recordar que hace 10 años un serious games ganó el premio Pulitzer. Es decir, el premio ¿Cómo se de llama? periodismo. O sea que es una herramienta de comunicación para justamente hacer pasar un mensaje. ¿Y qué es un serious game? Un serious game es un juego que tiene un componente serio. Es decir, que sirve para educar, para formar o para, al nivel ético, dar un mensaje positivo, pero para que la gente empiece a interactuar. Por ejemplo, yo tuve que capacitar una población que es rara. Tenemos la misma en Francia y en Colombia. Se llama los políticos. Entonces, yo estaba en el programa de Naciones Unidas, ocupándome de educación virtual, y teníamos que montar un curso para formar los políticos en comunicación política. Entonces, si les damos Buenísimo, ¿ya será un juego, un serious game? es un juego, un serious game que existe en este momento, se llama Mediapolis, solamente para partidos políticos. Entonces, cuando tenemos que formar un político y les damos un PDF de 40 páginas para explicar el tope de campaña o cómo no comprar votos, sabemos que no lo va a leer. Entonces, lo hicimos en formato de juego. Entonces, es un juego serio donde había que tomar una decisión. Es un poquito como un monopolio mezclado con otras cositas, y también un web documental para que tenga unas visitas un poquito distintas. Es decir, que el juego es un componente de formación bastante importante. Vemos los simuladores de grúa, de aviones u otros. Bueno, Andrea, para terminar, ¿cuál es la invitación que le haces a los jóvenes que están aquí y que quieren hacer parte de ese maravilloso mundo de Harry Potter y sus derivados? Bueno, más que ser parte del mundo de Harry Potter, yo invito a los jóvenes a que lean, a que hagan parte de algún fandom, de alguna comunidad. Es una experiencia enriquecedora que te conecta con otras personas a partir de intereses comunes y que puede aportarles mucho a su vida, ya sea por los valores que le aporten o por, digamos, que tomar personajes que sean ejemplificadores y que pues te ayuden a ser como una mejor persona, en realidad, diría yo. Francisco, ese mensaje a los jóvenes para que sean igual de frikis a usted o que no se metan a esto. No se metan a esto. No, mentiras, acá los comunicadores son meramente deportivos, entonces tenemos los jugadores de FIFA, Pro Evolution y ese tipo de disciplinas. Tenemos los jugadores ocasionales, entonces todos ustedes pasaron por Candy Crush. Eso es. ¿Quién no ha jugado Candy Crush? ¿Quién no ha jugado? No ha jugado. No, pero ¿qué pasa, muchachos? Oh. Pues benditos ustedes que no se dejaron enviciar por Candy Crush. Pero creo que el consejo que les doy es miren otras opciones de narrativas que son diversas, que son multimediales, que permiten que uno vea desde el cine, la televisión, el libro, el videojuego y busca otros escenarios para completar información. Y creen esos espacios también. Muy bien, pues a nuestros panelistas, muchísimas gracias por haber venido y haber estado aquí en la Sergio en Debates. A nuestro público, por favor, otro aplauso.